caso fundamental, que es Serial, ¿no? Como punto de inflexión. El Serial es una serie de podcasts que tiene millones de descargas en todo el mundo en ese año y en posteriores. Y entonces lo que ocurre es que, digamos, hay una puesta al día por parte de algunas empresas en España que empiezan a decir, oye, que es que esto está pasando allí, vamos a ver cómo nos actualizamos a esto. Al final hablamos de un tipo de contenido que tampoco te hace falta una gran cantidad de audiencia para que sea rentable. Puede ser que tenga 1.000 oyentes, 1.500 oyentes, 2.000 oyentes y que sea interesante, ya sea para aquellos, digamos, clientes finales o en la estrategia mucho más de empresa, ¿no? Sería B2B. En la estrategia de empresa, por ejemplo, a mí hay un caso que me parece muy interesante, que es un podcast que desarrolló a IBM sobre blockchain. Entonces, si uno escucha ese podcast que está hecho por una productora externa, medio ficcionada, medio real, contarle a la gente para qué sirve blockchain, que todos sabemos que es un concepto complejo, ¿no? La productora que desarrolló este podcast de blockchain para IBM me contaba, ¿no? Es que un podcast como este, con 3.000 oyentes a nivel global, hiperespecializados de nicho, ya a IBM le sale rentable porque seguramente puede haber alguna empresa que contacte con IBM para hacer blockchain o simplemente que tenga entre dentro de su cabeza esta idea. Creo que hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho un podcast que ha tenido cierta repercusión para ellos, están más o menos contentos, en el que producían una forma de podcast educativo sobre cuestiones económicas para el día a día. Pues a la gente le explicaban qué es un paraíso fiscal, qué es una cuenta subprime, qué es una hipoteca con interés, no sé qué. Y esto lo hacía la Comisión Nacional del Mercado de Valores con una empresa externa que se ha encargado de hacerlo. Hay un punto de inflexión muy importante que es el desarrollo de los smartphones y de la banda ancha en movilidad, que realmente si lo pensamos un poco, pues es a partir de la segunda mitad de la década del 10, es cuando, digamos, todo el mundo empieza a tener ya datos en movilidad, en banda ancha de calidad, y casi todo el mundo tiene un smartphone. Siguiente salto, las aplicaciones que introducen el podcast dentro de su oferta. Spotify sería el caso más claro. Dentro de la estrategia de comunicación de una empresa, el podcast yo creo que aporta primero una conexión muy directa, porque la oralidad permite una conexión más directa muchas veces que el audiovisual. Tenemos que pensar primero que el oyente de podcast muchas veces escucha con auriculares, es decir, que tiene una escucha más aislada y más directa. Creo que es fácil de producir y barato, es decir, es muchísimo más barato que producir audiovisual. Y luego también yo creo que es muy interesante, creo que también empieza a haber experiencias del podcast como herramienta de comunicación interna, de penetración, digamos que es un 2 o 3%, es muy bajo. Consideremos que la radio tiene un 60% de penetración más o menos en España. Claro, el podcast está muy lejos de esas cifras. Lo que sí que está claro, evidentemente la tendencia nos dice que hay un crecimiento de las audiencias. Cuando uno piensa en qué tipo de contenido luego ofrezco, primero tienes que saber, me imagino, entender cuál es la audiencia, definir muy bien el tipo de audiencia y definir muy bien el mensaje final que quieres transmitir. A partir de ahí ya puedes trabajar desde algo más ficcionado, más cercano a la realidad, más formato entrevista. Pensar bien en los tiempos. Esto es una de las cosas que más se está trabajando. ¿Cuánto dura un podcast? ¿Cuánto tiene que durar? Una de las cosas importantes del podcast es la periodicidad, evidentemente, ¿no? El hecho de pensar una estrategia que sistematice, ¿no?, lo que vamos a hacer. Yo creo que es bueno pensar en la lógica serie, pues voy a ser una serie de 10 capítulos. Cada capítulo me va a contar una cosa y diseñar muy bien lo que va a ser cada uno de esos capítulos. Idealmente uno debería ya producir antes de lanzar, pues tener ya un colchón de producción. Hay gente también que lo que hace es produce toda la serie y la va lanzando luego pues semanal o quincenalmente. Hay gente que las series no paran, es decir, hay podcasts que es uno tras otro y no son series, pero yo creo que sí que es bueno a veces pensar en esa lógica porque te ayuda un poco a primero a ver qué tal ha salido, estudiar, analizar y a partir de ahí pensar, pues decir, oye, pues la segunda temporada la vamos a hacer de otra manera. Lo importante no es solo pensar en cómo lo producimos, eso es importante, sino cómo luego se va a difundir. Creo que eso es clave. Es decir, la estrategia de redes sociales y de comunicación ligada a ese podcast. Ocurre muchísimo con muchas creaciones en general, culturales y audiovisuales, que pensamos mucho en la creación en sí y muy poco en cómo eso va a llegar a la gente. Y es la parte clave al final. Tirando un poco de teoría transmedia, se podría decir que una gran marca es un universo que hace muchas cosas, ¿no? Entonces, en muchos casos tienen espacios físicos, producen cosas, producen narrativa. Entonces, dentro de todo esto, evidentemente, el contenido es importante, ¿no? Desde luego dan imagen de empresa, comunican cosas que son relevantes para la empresa y hacen que la gente
al final tenga presente a la empresa de otra manera que vaya más allá del simple anuncio, spot o anuncio en papel, ¿no?